segmentación, donde se divide, es una célula muy grande, se va dividiendo y al mismo tiempo va dividiendo su citoplasma. Por eso se llama segmentación. Es un periodo que dura aproximadamente 6 días y medio, hasta que el embrión llega a el útero, ¿no? A la zona media del útero, idealmente. Y este embrión, que era una mórula, un conjunto de células, se denomina ahora blastocisto porque adquiere una diferenciación celular que se divide en masa celular interna y en trofoblasto. Acuérdense que la masa celular interna y el trofoblasto están protegidos por una estructura que se llama zona pelúcida. El trofoblasto libera enzimas para deshacer la zona pelúcida y una vez que el blastocisto queda liberado de la zona pelúcida, entonces ahora sí, los receptores del trofoblasto se unen a algunos receptores en el endometrio materno para iniciar la implantación, ¿sale? Una vez que se da la implantación, el trofoblasto y la masa celular interna quedan insertados en el endometrio, se lleva a cabo la reacción decidual de todas las células del endometrio. Al endometrio le dejamos de decir endometrio, le empezamos a decir decidua, porque se llena de glucógeno y lípidos que van a ser las fuentes de energía para el nuevo bebé. El trofoblasto comienza a formar la placenta, la masa celular interna comienza a formar al embrión propiamente dicho, ¿sale? Cuando la masa celular interna empieza a formar las primeras capas germinales del embrión, a ese proceso se le denomina gastrulación. Ajá. Y después de que se da la gastrulación, que ya se estableció ectodermo, mesodermo y endodermo, comienza la organogénesis, donde cada una de estas capas germinales va a dar lugar a ciertos tejidos y a ciertos órganos. Perdón. Y entonces en la organogénesis vimos desarrollo del sistema nervioso, desarrollo del sistema urinario, desarrollo del sistema respiratorio, del sistema digestivo, ¿sale? Hasta que cumplimos la 9ª semana de gestación, donde la organogénesis ya estableció todos los órganos y tejidos y empezamos el periodo fetal, que es un periodo de crecimiento y un periodo donde estos órganos y estos tejidos van a interactuar entre ellos para formar sistemas. Y se forma entonces un feto realmente que va a ir creciendo hasta el momento del parto, ¿ok? Y en el parto ya vimos algunas cosas que tienen que ver con las primeras contracciones, que es cuando el pulmón está completamente maduro, se entrena, ¿ah? Las células, los neumocitos de tipo 2, las células que están formando el pulmón, secretan un surfactante que puede ser detectado por algunos macrófagos. Los macrófagos secretan interleucina 6. La interleucina 6 logra difundirse a través de la circulación materno-fetal y entonces ayuda a la expresión de oxitocina en la madre que ayuda a las contracciones uterinas. Y entonces se dan las primeras contracciones del parto, ¿sale? Y después ya vimos estas partes de qué es el parto, qué es el alumbramiento. Acuérdense que el parto es la extracción del feto. El alumbramiento es la extracción de la placenta. ¿Ah? Y bueno, de manera general, ese es el proceso de desarrollo. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, empezamos con... tengo aquí a Lourdes, ¿vale? Entonces, Lourdes. A ver, déjame nada más. Es que aquí tengo un problema con la pantalla. Ok. Lourdes, su pregunta es, ¿qué proceso es fundamental para la formación de gametos en organismos sexuales, o sea, en humanos? Inciso A, la fecundación. Inciso B, la meiosis. Inciso C, la mitosis. O inciso D, la transcripción. Te repito la pregunta. ¿Qué proceso es fundamental para la formación de gametos en humanos? Fecundación, meiosis, mitosis o transcripción. La meiosis. La meiosis. Bien.
Siguiente pregunta. Ami, ¿cuál es el resultado final de la meiosis en la gametogénesis? Inciso A, 4 células hijas haploides. Inciso B, 2 células hijas diploides. Inciso C, una célula hija diploide. O inciso D, 8 células hijas haploides. Ami, Sería el inciso A. ¿cuál es la respuesta? 4 células hijas haploides. Exacto. ¿Sale? Arisbet, ¿dónde tiene lugar la espermatogénesis en los humanos? Inciso A, en el epidídimo. Inciso B, en los testículos. Inciso C, en los conductos deferentes. O inciso D, en las vesículas seminales. En el epidídimo. Incorrecto. En los testículos. ¿Sale? El epidídimo es una región del testículo donde específicamente ahí no hay espermatogénesis. La espermatogénesis se da propiamente en el testículo, en una región que se llama conductos de, túbulos seminíferos. Ajá. En el testículo. El epidídimo es donde se forma el semen, ¿no? Todo este líquido seminal. Y los espermatozoides llegan al epidídimo y ahí se mezclan con ese líquido seminal, ¿sale? Se añade fructosa, se añaden algunas enzimas para regular el pH, etcétera, pero es en el testículo, específicamente en el túbulo seminífero. ¿Va? Entonces, llevo un punto. Siguiente pregunta, Dana Marcela. ¿Cuál es el resultado de la espermatogénesis en términos del número cromosómico? Inciso A, células haploides. Inciso B, células diploides. Inciso C, células tetraploides. O inciso D, células triploides. Haploides. Células haploides. Ok. ¿Alguien puede contestar rápidamente fuera del juego qué es una célula haploide o a qué nos referimos con una célula haploide? ¿Se acuerdan? Natalia. Pues corresponde a una célula que tiene la mitad de el material genético, o bueno, el número cromosómico, y serían las células sexuales. Ok, acuérdense. Ajá. Diploide quiere decir que tenemos la información completa, que serían 46 cromosomas. ¿Ok? Ok, siguiente pregunta a Carlos Fabricio. Ok, ¿qué células de la espermatogénesis son las que se dividen por mitosis para mantener el suministro de células germinales? Inciso A, espermatogonias. Inciso B, espermatocitos primarios. Inciso C, espermatocitos secundarios. O inciso D, espermátidas. Espermátidas. No, incorrecto. Las espermátidas, mira, la pregunta dice, ¿qué células de la espermatogénesis se dividen por mitosis para mantener el suministro de células germinales? Esas son las espermatogonias. Las espermatogonias son células durante la espermatogénesis que son las que inician el proceso de espermatogénesis. Pero si se acuerdan, vimos en clase que las espermatogonias, cuando se dividían por mitosis, una de las células hijas iba a dar lugar a la meiosis y entonces formar 4 espermatozoides, pero la otra se quedaba haciendo mitosis para que las espermatogonias estuvieran constantemente como células germinales y constantemente pudiéramos tomar algunas de esas células para estar generando espermatogénesis constantemente. A diferencia de las mujeres, donde nosotros nacemos con un número específico de ovocitos primarios y esos ovocitos primarios ya nunca van a hacer mitosis, no se van a poder estar, digamos,
sustituyendo ni nada. Esos ovocitos primarios terminan su meiosis y si hubo fecundación, dan lugar a un organismo completo. Y si no hubo fecundación, la célula muere. En cambio, en el hombre, las espermatogonias se encargan de que una de ellas lleve a cabo meiosis y genere espermatozoides, mientras que la otra se queda haciendo mitosis para que nunca falten espermatogonias. ¿Sale? Es por eso que la edad biológica en una pareja cuando se quiere tener hijos, la edad materna es muy importante porque en la mamá nosotros vamos a tener células células que no se están regenerando, células que están ahí desde que nosotros estamos en una etapa embrionaria y que han acumulado ciertos rasgos de envejecimiento y entre más grande sea la mamá, más dificultades cromosómicas podría tener el bebé. ¿Sí, Dana? Entonces son espermatogonias. Espermatogonias. Ok. ¿Sale? Las otras opciones, pues, no podrían ser porque los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y las espermátidas son células que ya están en la meiosis. Entonces, si ya están dentro del proceso de meiosis, ya no pueden hacer mitosis. ¿Sale? Ok. Siguiente pregunta, Diego Torres. ¿Qué estructura se forma durante la ovogénesis, pero no durante la espermatogénesis? Inciso A, cuerpo polar. Inciso B, ovocito secundario. Inciso C, espermatocito primario. O inciso D, espermátida. Ovocito secundario. Te voy a repetir la pregunta. ¿Qué estructura se forma durante la ovogénesis, pero no durante la espermatogénesis? Ahí a lo mejor se las tengo que cambiar un poco. Sí, Inciso A, cuerpo polar. Inciso B, ovocito secundario. Inciso C, espermatocito primario. O inciso D, espermátida. cuerpo polar. Ok, cuerpo polar. La pregunta a lo mejor está enredosa porque le puse estructura. Todas las demás son células propiamente dichas, aunque se podría confundir. Esa pregunta está un poco confusa, ¿no? El cuerpo polar, acuérdense cuando se da la ovogénesis, una de las células en cada división meiótica se queda con todo el citoplasma y la otra prácticamente es un núcleo. Entonces, deja de ser completamente una célula y se vuelve una estructura. Ajá. Estas estructuras se llaman cuerpos polares, ¿ok? Por eso el ovocito secundario no podría ser porque el ovocito secundario es una célula y no una estructura. Pero bueno, es una cuestión de técnica. Les voy a dar el punto y voy a reformular esta pregunta para futuras opciones, para futuros exámenes, porque puede ser confuso. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso que permite una nueva identidad genética en el cigoto? Inciso A, recombinación meiótica. Inciso B, transcripción diferencial de genes. Inciso C, fagocitosis. O inciso D, fertilización. Isabela, Inciso A, ¿cuál era la respuesta? recombinación genética. Recombinación meiótica. Ajá. La Perdón. recombinación, acuérdense que solo se da en la meiosis. Si tuvieran, por ejemplo, inciso A, recombinación meiótica, y luego inciso B, recombinación mitótica, sería como una trampa. Y nosotros sabemos que solo en la meiosis se hace recombinación, entonces la respuesta sería recombinación meiótica, ¿sale? Acuérdense de eso, recombinación solo se da en la meiosis. Solo las células sexuales hacen recombinación, las somáticas no.
¿Va? Ok. Siguiente pregunta, Jessie Jameli. ¿Qué hormona es fundamental en la regulación de la espermatogénesis? Inciso A, prolactina. Inciso B, progesterona. Inciso C, estrógeno. O inciso D, testosterona. Testosterona. Testosterona, ¿sale? Es la única hormona que incluso es de sexo masculino, ¿no? Ok, siguiente pregunta, José Luis Vichy. ¿Qué estructura permite que los espermatozoides adquieran movilidad? Inciso B, cabeza. Inciso C, acrosoma. O inciso D, flagelo. El flagelo. El flagelo, ¿sale? Ok, el flagelo es la estructura alargada de proteínas donde el espermatozoide puede rotarlo o hacer movimientos en forma de látigo para avanzar. Ok. ¿Sí? Cola, ajá. Se le dice cola a la región, ¿no? El espermatozoide tiene cabeza, cuello y cola en cuanto a región, así como nosotros tenemos cabeza, torso y extremidades, así el espermatozoide. Pero la estructura celular se llama flagelo. Ajá. En la cola está el flagelo. Ujú. Sí, pero es importante que sepas del espermatozoide. Cuando hablas de flagelo, hablas de la estructura. Cuando nosotros hablamos de extremidades, por ejemplo, en humanos, podemos hablar de extremidades inferiores y todos sabemos que son, pues, las piernas, ¿no? Pero las piernas tienen diferentes estructuras. Entonces es un poco así. Solo para que lo tengan en cuenta en futuras lecturas. El flagelo tiene diferentes regiones, entonces a veces pueden confundirse o parecer cosas similares, pero no son tan similares. El flagelo está en la cola del espermatozoide, ¿va? Ok, siguiente persona, Kevin Alejandro. Dice, ¿cuál es el nombre de las células ¿cuál es el nombre de las células que dan soporte y que rodean y nutren a las células germinales en los testículos? Inciso A, células de Leydig. Inciso B, células de Sertoli. Inciso C, células de la granulosa. O inciso D, células foliculares de transcripción. Las células de Sertoli, exactamente, ¿no? Acuérdense que las células de Sertoli son células que rodean a las espermatogonias y por ende a todas las células que se desencadenan de las meiosis. Y estas células de Sertoli forman una barrera que se llama barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular es súper importante porque si esta barrera no existe, el sistema inmunológico de la persona podría identificar a las espermátidas primarias, a las espermátidas secundarias o a los espermatozoides como una célula extraña al cuerpo porque tiene una composición cromosómica distinta al de todo el cuerpo de la persona y podría atacarlas de tal manera que causaría infertilidad en el varón. Por eso los golpes fuertes en los testículos son tan graves, porque si se rompe esa barrera, el sistema inmunológico detecta automáticamente estas células y trata de llevarlas a apoptosis de cualquier manera, ¿no? Trata de eliminarlas si causamos infertilidad. Ok. Maestra, ¿cómo se Siguiente. llama? Barrera Barrera hematotesticular. Perfecto, gracias. Ok. A ver, Carla Ibáñez dice la pregunta.
¿Cuál es el proceso mediante el que un espermatozoide se une a un óvulo para formar un cigoto? Inciso A, meiosis. Inciso B, fecundación. Inciso C, mitosis. O inciso D, implantación. Carla. Perdón, no podía prender mi audio. Es durante la fecundación. Fecundación. De acuerdo. Ok, siguiente pregunta. Luis Chan. ¿Dónde ocurre principalmente la fecundación en los humanos? Inciso A, en la tuba uterina. Inciso B, en el útero. Inciso C, en los ovarios. O inciso D, en la vagina. Luis Chan. ¿Me escucha, doctora? Sí. La pregunta fue, ¿dónde ocurre principalmente la fecundación en los humanos, cierto? Tuba Eh, uterina, útero, ovarios o vagina. pues en la tuba uterina. En la tuba uterina. Ok. ¿Puedes decirme exactamente, es que estas van concatenadas, en qué región de la tuba uterina? Si no me recuerdo, era... o sea, Acuérdate que puedes decir paso o puedes darle tu pregunta a alguien más. pues, paso. Ok. A ver. Aquí tengo a Natalia. Natalia. Sí. Ok. ¿En qué región de la tuba uterina se lleva a cabo la fecundación? No sé si está bien, pero en la polla o no. En la ampolla o ámpula uterina, exactamente. ¿Sale? Acuérdense que la tuba uterina tiene varias regiones. Y justo la ampolla es la región más alta, más ensanchada de la tuba uterina. Está casi, luego de las fimbrias, está la ámpula. En el esquema, justo donde nosotros damos así la vueltita para dibujar las fimbrias y el ovario, esa vueltita, esa curvita es la ampolla y es donde se da idealmente la fecundación. Si no se da la fecundación en esta región, entonces estamos hablando de el concepto de embarazo ectópico. Y vimos los diferentes embarazos ectópicos y sus probabilidades y sus complicaciones. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta. Siguiente pregunta, Natasha dice, ay, perdón, me regresé. Ok, ¿qué estructura del espermatozoide permite la penetración al óvulo durante la fecundación? Inciso A, el flagelo. Inciso B, la cabeza. Inciso C, el acrosoma. O inciso D, el núcleo. Sería el acrosoma. El acrosoma, claro. Acuérdense que esa es una estructura celular en el espermatozoide que contiene muchas enzimas que ayudan a degradar o a la matriz extracelular de las células foliculares o a la zona pelúcida, ¿sale? Y en ese sentido, Nicolás Saldívar, ¿qué proteína de la zona pelúcida es reconocida por el espermatozoide? Inciso A, ZP1, inciso B, ZP2, inciso C, ZP3 o inciso D, ZP4. Nico, Sí, aquí estoy. La pregunta es, ¿qué proteína ¿qué es proteína de reconocida? las... Ajá, Ok. Si no estoy mal, creo que es la ZP1. no, estás mal. Es la ZP3, ¿sale? Entonces, el espermatozoide reconoce a la proteína ZP3
y se da un proceso que se llama reacción acrosomal, donde ahora sí el acrosoma libera todas las enzimas que tiene para que la zona pelúcida sea degradada. Inmediatamente el espermatozoide pueda unir su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito y se dé la fusión. ¿Sí, Natasha? ¿Nos puede recordar entonces para qué era la ZP4? Ok. Todas las demás proteínas están ahí, pues formando la zona pelúcida, pero la que inicia la reacción acrosomal es la ZP3. ¿Sale? O sea, todas tienen como la función de proteger al ovocito. Y acuérdense que también la zona pelúcida, una vez que se da una reacción acrosomal, una vez que un espermatozoide libera todas las enzimas de la zona pelúcida, esa zona pelúcida, acuérdense, cambia de polaridad, cambia de carga eléctrica, lo que hace que otros espermatozoides ya no puedan atravesarla. Y además, cuando el espermatozoide se une su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito, se lleva a cabo un proceso que se llama reacción cortical, donde el ovocito libera muchas vesículas que tenía almacenadas en su membrana plasmática que tienen muchas proteínas diferentes a las que tenía la zona pelúcida y muchas enzimas. Todas esas enzimas y proteínas se almacenan en donde estaba la zona pelúcida y hacen que la zona pelúcida cambie no solamente de carga eléctrica, sino también cambia de composición proteica. Y entonces los demás espermatozoides que quieran fecundar a ese ovocito ya no van a poder porque no tienen enzimas específicas para las nuevas proteínas que se acaban de establecer en lo que era la zona pelúcida. ¿Sale? Entonces, todas las ZP, todas las proteínas de la zona pelúcida, tienen simplemente el objetivo de proteger al ovocito. ¿Sale? Bien. Se encuentran formando a la zona pelúcida. Ajá. Interactúa con el espermatozoide, es la ZP3. Ok. Siguiente pregunta, Robert Gabriel. Dice, ¿qué proceso se produce justo después de la fecundación y procede a la división celular? Inciso A, implantación. Inciso B, fagocitosis. Inciso C, segmentación. O inciso D, perdón, diferenciación. Inciso C, segmentación. Inciso C, segmentación. Ajá. Acuérdense que una vez que se da la fecundación, se forma el cigoto y el cigoto empieza a segmentarse. ¿Va? Forma células nuevas que se llaman blastómeras. Ajá. Y se forma un conjunto de células que se llaman mórula. Esas células se compactan tanto porque están todavía rodeadas de la zona pelúcida y empiezan a diferenciarse, unas en trofoblasto y otras en masa celular interna. ¿Sí, vale? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Ah, la pregunta dice, ¿qué proceso se produce justo después de la fecundación y precede a la división celular? Las opciones eran implantación, fagocitosis, segmentación o diferenciación y la respuesta es segmentación. ¿Sale? Gracias. Ok. Siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de división celular se sigue después de la fecundación para formar un embrión multicelular? Inciso A, mitosis. Inciso B, meiosis. Inciso C, citocinesis. O inciso D, apoptosis. Esa la contesta Rubí. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Qué tipo de división celular sigue a la fecundación para formar un embrión multicelular?
Inciso A, mitosis. Inciso B, meiosis. Inciso C, citocinesis. O inciso D, apoptosis. Mitosis. Mitosis, ¿vale? Acuérdense, una vez que se da la fecundación y que tenemos una célula que se llama cigoto, ese cigoto solo va a ser mitosis. ¿En qué momento volvemos a ver a la meiosis? Únicamente en los embriones que son de sexo femenino y se da cuando las células germinales primordiales llegan a lo que va a ser el ovario, que es la cresta gonadal, y ahí inician su proceso de meiosis. Y en los hombres, durante el desarrollo embrionario, no vemos meiosis, porque la meiosis de los hombres se da hasta el momento de la pubertad, ¿sale? De ahí en fuera, todos los procesos que forman órganos, tejidos, sistemas, etcétera, son mitosis, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice, bueno, esta la voy a saltar porque ya lo dijimos en las explicaciones. Esta también. A ver, Valeria. Dice, ¿cuál es el proceso por el cual el cigoto viaja desde la trompa de falopio hasta el útero? Inciso A, ovulación. Inciso B, implantación. Inciso C, segmentación o inciso D, migración. La B, implantación. No. El proceso por el cual el cigoto viaja desde la trompa de falopio hasta el útero, ese proceso es una migración del cigoto donde lleva a cabo un proceso de segmentación, ¿sale? La implantación es el proceso en el que el blastocisto, ya no es un cigoto, ya es un blastocisto, se incrusta en el endometrio materno, ¿sale? Pero en la pregunta te hablan de cuál es el proceso en el que el cigoto, o sea, cuando se da la fecundación y se forma el cigoto, viaja hasta el útero. Entonces, ese proceso es un proceso celular de migración donde se está llevando a cabo la segmentación, ¿sale? Que me anoto. Y punto. Ese es un tipo de mecanismo morfogenético, ¿verdad? La migración. Sí, la migración. Todos los movimientos que hacen las células para formar ciertas estructuras se llaman movimientos morfogenéticos. ¿Por qué? Porque son movimientos de forma donde la célula cambia de lugar, cambia de posición o cambia de forma, pero se llaman morfogenéticos porque están siendo inducidos por genes. Acuérdense que tenemos a los genes Hox, que nos dicen exactamente dónde se van a poner o dónde se van a desarrollar ciertas estructuras. Y que detrás de todos los procesos que nosotros vemos celulares, hay proteínas inductoras o hay genes que se están expresando que determinan que esa célula se mueva, que esa célula se doble, que esa célula migre, que esa célula cambie de forma, que esa célula se forme un epitelio y se agarre de sus compañeras o que degrade esas proteínas de unión y se vuelva una célula mesenquimal, ¿sale? Por eso se llaman movimientos morfogenéticos y la migración es uno de ellos. ¿Sí? ¿Vale? Doctora, solo para corroborar, entonces la respuesta sería migración. La migración. Gracias. Ok. A ver, siguiente pregunta. De nuevo, Lourdes. ¿Qué ocurre durante la fase de capacitación del espermatozoide antes de la fecundación? Inciso A. El espermatozoide se libera del epidídimo. Les voy a repetir la pregunta para que pongan atención en las respuestas, porque son respuestas largas.
La pregunta dice, ¿qué ocurre durante la fase de capacitación del espermatozoide antes de la fecundación? Inciso A, el espermatozoide se libera del epidídimo. Inciso B, el espermatozoide se divide en 2 células hijas. Inciso C, el espermatozoide se adhiere al óvulo. O, inciso D, el espermatozoide adquiere la capacidad de penetrar la zona pelúcida del óvulo. Lourdes, ¿cuál es tu respuesta? Acuérdate que puedes pasar o puedes intercambiar con algún compañero. Creo que sería que penetra la zona pelúcida. Sí, es correcto, Sí. ¿no? Entonces, si hablamos de la fase de capacitación, acuérdense que la fase de capacitación del espermatozoide se da en el cuerpo de la mujer, no en el testículo, no en el cuerpo del hombre. Una vez que hay una eyaculación y esos espermatozoides en el tracto uterino se capacitan gracias a la acción de la hormona progesterona que hay en la mujer. Entonces, ¿en qué consistía esa capacitación? Acuérdense que cambiaban varias cosas del espermatozoide. El objetivo de la capacitación es que el espermatozoide adquiera más movilidad, ¿no? Adquiera la madurez móvil que se necesita para llegar rápidamente al óvulo. Entonces, una de las cosas era que todo el colesterol que había en la membrana plasmática del espermatozoide era eliminado completamente. Se maduraban algunas enzimas que están en el acrosoma y había una hipermotilidad del espermatozoide. Entonces, cuando este espermatozoide se capacitaba, adquiría mayor movilidad porque al eliminar el colesterol, su membrana plasmática se hace más flexible. Y al adquirir hipermotilidad, su flagelo se mueve no solamente en forma rotatoria, sino que también hace movimientos de latigueo al mismo tiempo que está rotando y eso hace que el espermatozoide viaje mucho más rápido. Entonces, esa es la capacitación. Y acuérdense que esos movimientos de motilidad que hay en el flagelo del espermatozoide se dan gracias a que la progesterona aumenta el calcio, que es un ion, tiene una carga positiva en el espermatozoide. Entonces, al ser un ion, pues genera un cambio eléctrico que hace que ese flagelo se rote y latiguee. Adquiere hipermotilidad. ¿Sale? Ok. Siguiente pregunta a mí. ¿Qué parte del óvulo se desintegra después de la entrada del espermatozoide para prevenir la entrada de otros espermatozoides? Inciso A, membrana plasmática. Inciso B, membrana vitelina. Inciso C, corona radiada o inciso D, zona pelúcida. Sí. ¿Qué parte del óvulo o del ovocito, perdón, se desintegra después de la entrada del espermatozoide para prevenir la entrada de otros espermatozoides? Inciso A, membrana plasmática. Inciso B, membrana vitelina. Inciso C, corona radiada. O inciso D, zona pelúcida. ¿Sería la zona pelúcida? Zona pelúcida, ¿sí? Acuérdense que la única región que se desintegra, que es parte de todo el folículo que contiene al óvulo, es la zona pelúcida. ¿Sale? Siguiente pregunta. Arisbet, ¿cuál es la capa del blastocisto que se implanta en el endometrio uterino? Inciso A, trofoblasto. Inciso B, embrioblasto. Inciso C, blastoceloma o inciso D, corión.
¿Podría repetir la pregunta a mí? Sí. ¿Cuál es la capa del blastocisto que se implanta en el endometrio uterino? Inciso A, trofoblasto. Inciso B, embrioblasto. Inciso C, blastoceloma o inciso D, corión. ¿Trofoblasto? El trofoblasto. Acuérdense que el trofoblasto son las únicas células que logran identificar a los receptores que hay en las células del endometrio para llevar a cabo implantación. Estudien cómo se llamaban esas moléculas. ¿Sí, Robert? Maestra, hablando acerca de eso, el trofoblasto es el que está como por fuera y después de eso el embrioblasto son las que están como más adentro, o sea, que van a A las desarrollar células de la masa celular interna también se les Ajá. conoce como embrioblasto, pero es un término ya muy anticuado, digamos. Ah, ok, vale, gracias. Sí, pero sí. Kevin. Sí, que empieza la implantación. Es todas las células que están afuera. En el embrión, acuérdense que el blastocisto es como un círculo que tiene un hoyo en medio. Todas las células que están afuera del círculo son el trofoblasto. Y esas son las que, pues como están al exterior, son las únicas que podrían reconocer al endometrio o a la zona ideal del endometrio para la implantación. Isabela. Doctora, la molécula a la que se refería era el factor LIF. LIF. ¿Ese? Ah, ok. Sí. Exacto. A ver, siguiente pregunta. Carlos Fabricio. ¿Qué función tiene el trofoblasto durante la implantación? Inciso A, formar el saco vitelino. Inciso B, formar la cavidad amniótica. Inciso C, formar la placenta. O inciso D, formar al embrión. Sí, sería el inciso C, placenta. Formar la placenta. Formar la Acuérdense, placenta. exacto, del trofoblasto viene la placenta. Siguiente pregunta. Dana Muñoz. ¿Cuál es la fase del ciclo menstrual en la que generalmente ocurre la implantación? Inciso A, fase folicular. Inciso B, ovulación. Inciso C, fase lútea. O inciso D, menstruación. Fase lútea. Fase lútea. Ajá. Acuérdense que también el ciclo menstrual está acoplado a este proceso donde nosotros vemos el inicio de un embarazo. ¿Ok? Entonces, la fase lútea se llama fase lútea porque justamente las células que contenían al folículo de Graf o al folículo terciario que fue expulsado se vuelven una cicatriz y se ve un tejido blanco en el ovario y por eso se llama fase lútea. Lúteo hace referencia a que ese tejido es una mancha blanquecina, una cicatriz, ¿sale? Entonces, en la fase lútea, cuando el ovario está en fase lútea, generalmente si se dio una fecundación, en ese momento está llevándose a cabo la implantación, ¿sale? Y justo en la fase lútea del ovario, que es ya terminando casi la fase lútea para volver a iniciar el periodo de menstruación, es cuando se da la implantación y entonces podemos tener un sangrado de implantación que acuérdense que se podía llegar a confundir con un sangrado menstrual. A veces. Ok. Sí, Ale. Final de la fase lútea, principios de la menstruación. Ok, va. Siguiente pregunta fue ahora Diego Torres. Ok. ¿Qué proceso
ocurre durante la gastrulación? Inciso A, la formación del tubo neural. Inciso B, la formación de la notocorda. Inciso C, la formación de las capas germinales. O inciso D, la formación de los órganos principales. Las capas germinales. Las capas germinales, ¿sale? Aunque durante la gastrulación nosotros podamos pensar que inician los procesos de tubo neural porque lo vimos, el proceso de gastrulación hace referencia a las capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sale? Entonces, todo lo demás, formación de órganos y tejidos, ya es parte de la organogénesis que se da casi inmediato a la gastrulación, ¿sale? Para que no lo vayan a confundir, ¿ok? Siguiente pregunta. Isabela, ¿qué estructura se forma a partir del ectodermo durante la gastrulación? Inciso A, sistema nervioso central. Inciso B, sistema circulatorio. Inciso C, sistema digestivo. O inciso D, sistema respiratorio. Inciso A, nervioso central. Sistema nervioso central. ¿Sale? Siguiente pregunta, Jessie Yamelí. ¿Qué estructura se forma a partir del endodermo? Inciso A, epidermis. Inciso B, músculos. Inciso C, hígado y páncreas. O inciso D, corazón y vasos sanguíneos. Estructuras que se forman a partir del endodermo. Inciso A, ¿Cuál era? la epidermis. No. La epidermis se forma a partir del ectodermo. Hígado y páncreas. Acuérdense que el endodermo es un tubo largo, largo, largo y se forma todo el sistema digestivo y sus anexos. Hígado, páncreas, estómago, el ano, los intestinos. También del endodermo tenemos al sistema respiratorio, a la tiroides, ¿sale? A toda la cavidad oral, ¿no? Es endodermo y mesodermo que rodea a ese endodermo. La cavidad oral, acuérdense que tenemos los arcos faringeos, que son los que se convierten en la cavidad oral. Entonces, de todos los que dijimos, hígado y páncreas, ¿vale? Siguiente pregunta, José Luis Vichy. Dice, ¿qué estructuras se forman a partir del mesodermo? Inciso A, sistema nervioso central. Inciso B, epidermis. Inciso C, músculos y esqueleto. O inciso D, sistema digestivo. Inciso C, sistema digestivo. No, sistema digestivo no. El sistema digestivo es del endodermo. Del mesodermo, de las que mencioné, son los músculos y el esqueleto, ¿no? Acuérdense que el mesodermo paraxial, por ejemplo, forma los somitos, forma el dermamiotomo, forma el miotomo, que son justamente los orígenes del músculo, ¿no? Se forma toda la columna vertebral, que son estructuras que van a dar lugar a estructuras esqueléticas. Entonces, del mesodermo se originan músculos y esqueleto. El sistema digestivo es del endodermo. ¿Sí, Isa? Doctora, los ómitos son las vértebras, ¿verdad? Los ómitos son estructuras donde a partir de ciertas regiones se van a formar las vértebras por un lado y de otras regiones del somito que se llaman dermamiotomo se va a formar la dermis y del miotomo se van a formar los músculos. Acuérdense. Ok. Sí, Nico. Una duda, doctora. Del mesodermo, si entre las opciones, por ejemplo, nos llegara a poner como el sistema circulatorio, ¿también podría ser por el mesodermo esplénico? Sí, Ok, pero gracias. normalmente trato de no ponerles confusiones. Ok.
Siguiente pregunta, Ale Cardona. ¿Qué estructura embrionaria se forma durante la gastrulación y eventualmente dará lugar al sistema nervioso? Inciso A, notocorda. Inciso B, placa neural. Inciso C, somitas. O inciso D, vesícula óptica. Ok, en este caso, durante la gastrulación, ¿no? La placa neural, bueno, se forma la notocorda y la notocorda, aquí, o sea, está correcta tu respuesta, pero quiero hacer una aclaración. Durante la gastrulación, la notocorda induce al tejido neural, pero la que realmente va a formar al tejido neural es la placa neural, ¿sale? Porque a veces en este tipo de preguntas confunden el tejido que induce con el tejido que se transforma. Y una cosa es inducir y otra cosa es transformarse. Entonces, la notocorda, acuérdense, es mesodermo axial, que induce a que el ectodermo se transforme a placa neural y posterior esta placa neural a tubo neural y luego a sistema nervioso, ¿sale? Placa neural. Ok. Siguiente pregunta. ¿Sí, Isa? Entonces, como tal, la notocorda es el inductor del sistema nervioso, pero en realidad el tejido sería la placa neural, ¿no? Exacto. Entonces, así también acuérdense que vimos como el corazón, que vimos como el septo transverso inducían a la formación de la yema respiratoria, de la tiroides, del hígado y del páncreas. Entonces, lean bien la pregunta. Si la pregunta dice, ¿qué tejido induce o qué tejido forma? ¿Sale? Entonces, si la pregunta hubiera dicho, ¿qué tejido induce ¿qué tejido induce la formación del sistema nervioso? Ahí ya la respuesta no sería placa neural, sería notocorda. ¿Qué tejido induce a la formación del hígado y páncreas? Ahí ya la respuesta no es endodermo. El endodermo se transforma, pero los que inducen son el corazón y el septo transverso. ¿Sale? Ok. A ver, espérame. ¿Está relacionado con la comunicación epitelio-mesénquima? La inducción, sí. La inducción son comunicaciones entre las capas germinales. Pero aquí te refieres a la transformación de epitelio-mesénquima, o sea, me hablas del proceso de la gastrulación cuando pasamos de un epitelio a un mesénquima, Robert. Sí, Ale. Sí. Para formar al tubo neural, sí. Entonces, sí. Ya ese proceso se llama inducción. Entonces, si ustedes leen en la pregunta, ¿qué tejido induce? No estamos hablando del tejido que se transforma, sino el que provoca que alguien se transforme. Es como cuando ustedes empujan a alguien. No es lo mismo empujar que ser empujado. Ajá. Entonces, el tejido que induce es el que empuja y el tejido que se transforma es el empujado. ¿Ah? En el caso